Bueno, muchas gracias, Rosario. Abriremos ahora un turno de preguntas. Si os parece que organizaremos como en la sesión de la mañana, agruparemos 3 o 4 preguntas y se responderán de forma conjunta. No, ¿hay alguien dispuesto a preguntar algo o me toca a mí abrir el debate? Bueno, pues parece ser que me toca, pero espero que se animen a preguntar algo. Bueno, sí que hay algo que yo quisiera destacar de las intervenciones que ha habido esta tarde, que es, en primer lugar, la variedad de los planteamientos y de las escalas y de las formas de aproximarse a un problema que en principio parece que es el mismo. Así como veíamos que algunos de los planteamientos tienen más que ver con la intervención directa, como tenéis vosotros, por ejemplo, hay otros que se van a una escala territorial metropolitana, como es el caso del proyecto que está desarrollando Rosario. El nuestro se queda en una escala intermedia y el vuestro parece que está a caballo entre la escala de la edificación y la escala nuestra de barrio. Yo quisiera que plantearais la opinión que tenéis sobre la posibilidad de casar estas escalas, porque a mí me parece en principio que es algo complejo, que se ha tratado esta mañana en parte, porque sí que es cierto que el problema que comentaba María Castrillo esta mañana de la integración urbana quizás sea el que dé respuesta a todo esto y tenga que ver con los equilibrios generales en la ciudad, y que a lo mejor es la única forma de abordarlos desde la escala metropolitana. Pero en todo caso quisiera que plantearais la visión que tenéis de este tema, de la escala, y la necesidad de abordarlo en diferentes escalas y la posibilidad de que éstas se coordinen y que haya algún planteamiento que sea capaz de abordarlo en su conjunto, porque vemos que los problemas son bastante distintos, partiendo de un punto u otro, se refieren a la misma realidad, pero el planteamiento pues parece que no es exactamente el mismo. Quien quiera. No. Me doy por aludido. No, nosotros lo estábamos intentando, de alguna manera. La conclusión es que es muy difícil. No, realmente lo que hacíamos nosotros era, como he dicho, más una declaración de intenciones, que no nos olvidemos que el problema es el mismo y que la escala quizá no sea tan importante. Quizá no sea tan importante. Luego, yo creo que, por hablar de algo más concreto, ¿no? Me da la impresión de que los fenómenos hay que observarlos simultáneamente a distintas escalas, porque una de las cosas de las que nos dimos cuenta al desarrollar nuestro trabajo, por ejemplo, es que en aspectos concretos, como por ejemplo la diversidad de usos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La diversidad de usos se puede plantear a muchas escalas. La puedes plantear a escala de barrio, a escala de manzana, a escala de edificio, con los famosos híbridos que están tan de moda, a escala territorial. Incluso la diversidad de tipos y de formas urbanas se puede plantear también a cualquier escala. El problema aparece cuando se pierde de vista, yo creo, alguna de las escalas. O sea, cuando, por ejemplo, muchos procesos de regeneración intentan convertir barrios de bloque abierto de forma sistemática en una especie como de barrios intensos, urbanos, con mezcla de usos, sobre el modelo del Ensanche de Barcelona o de Manhattan o de cualquier otro tipo de ciudad que reconocemos como totalmente urbana y con la vitalidad urbana, y todos nos hemos leído el libro de Jacobs y tal, que ahora está tan de moda otra vez. Y resulta que al final el resultado es otra vez una cosa plana en la que hay una pérdida de diversidad a otra escala, que es la escala metropolitana. Y a esa escala quizá habría que considerar que que en esa diversidad deberían participar también barrios de bloque abierto más o menos monofuncionales, suburbios residenciales de baja densidad, y no querer siempre acudir a modelos únicos, que es un poco lo que hemos visto en nuestra experiencia. Yo todo esto también lo digo un poco así para generar debate, ¿no? Es que... Lo mismo hecho. Si alguien quiere continuar con el tema de las escalas. Yo simplemente quiero tomar en consideración por mi formación jurídica, voy siempre a los textos
jurídicos que vinculan o cuasi vinculan. En particular estoy haciendo referencia a esa senda que decía deja marcada la Unión Europea, y los documentos no son reglamentos, no son directivas los que en materia urbana aportan las instituciones comunitarias, pero sí son documentos que conforman un acervo que los Estados pueden seguir o no. No es obligatorio, pero desde luego los Estados que funcionan lo siguen. Bueno, en esa senda que deja marcada el acervo comunitario, las escalas que se contemplan son todas estas que estamos comentando. Es decir, que no creo que sea una opción sobre la que discutir qué es lo mejor o peor. Está ya establecido. Tiene sus dificultades, obviamente. Bueno, de ahí la razón de ser también de nuestros grupos de investigación, cómo hacer posible todo eso, pero necesariamente el enfoque territorial de la intervención en una trama urbana, es decir, tiene que desbordar más allá del espacio físico delimitado en la que, bueno, pues se quiere resolver un determinado problema puntual. Esta mañana se ha comentado aquí en las dificultades reales con las que se encuentran en el momento en que se empieza a trabajar en estos programas, proyectos, planes integrados. Tienes que tomar en consideración la visión integrada de la entera ciudad y las relaciones que se entablan por la entera ciudad, que son siempre escalas interurbanas, interterritoriales. Entonces, bueno, creo que esa es la dificultad, pero no tenemos alternativa y es donde tenemos que intervenir. Nada, solo en realidad la pregunta de Iván también es un poco intencionada, porque el problema de la escala es uno de los que está apareciendo continuamente en nuestro trabajo como grupo de investigación. Como veis, antes he planteado que estamos trabajando en 4 grupos con distintas temáticas, y dentro de estos grupos sí que se está planteando este problema, con lo cual también, si alguien del grupo de investigación quiere intervenir sobre esta pregunta. Y parte de lo que estamos viendo es que hay una serie de problemas que por un lado incluyen a distintas escalas, y que por otro lado, o sea, que hay determinados problemas que se pueden mirar desde un ángulo determinado, que puede ser el de la escala. Entonces, a una determinada escala de barrio o de ciudad te encuentras una serie de problemas complejos, o lo puedes mirar desde una óptica temática en la que también te encuentras como una serie de dificultades de escala. Entonces, sí que estamos viendo como la dificultad de articulación entre tanto los problemas sectoriales como los problemas de escala. Y también un poco, pues, apoyando un poco lo que decía Sergio, que en realidad es verdad que lo complejo y en realidad lo necesario es lo de no perder en ningún momento de punto de vista, o sea, no perder de vista ninguna de las escalas en ningún momento. Por el momento en el que nos centramos en alguna escala, en un problema determinado, sí que repercute, pues puede repercutir tanto a nivel de la ciudad, o si hay veces que actuamos en la ciudad y repercute a nivel de barrio. Entonces sí que hay, sí que hay una dificultad muy grande en el tema de la escala, pero sí que hay una necesidad de conseguir articularlas, tanto las escalas como las cuestiones sectoriales, que esperemos conseguir en algún momento. Bueno, un poco por no dejar, pero la verdad es que yo creo que es imposible, ¿no? Trabajar ahora sin tener en cuenta lo macro y lo micro, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Yo creo que estamos en una situación casi que los problemas se están definiendo a nivel global. Estamos como en la era de la globalidad, donde hay como esa presencia, ¿no?, del globo, pero además del globo de la Tierra, ¿no?, con los problemas de la Tierra, y son problemas de la escala macro que o se tienen sobre la mesa o es imposible darle respuesta, ¿no? Y después hay muchísimas particularidades de lo micro sin los que poder avanzar, ¿no? Entonces estamos continuamente casi, ahora mismo, claro, estamos en una red a nivel macro, estableciendo una red a nivel macro para extrapolar respuestas a nivel micro, porque las respuestas, además, nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando precisamente en este campo internacional y en un campo de la cooperación, precisamente porque las respuestas pensamos que están en otro territorio, pero las respuestas para Europa ahora mismo las estamos buscando en otros territorios que han tenido esas problemáticas
como hace más años y han dado respuestas como muy creativas y muchas veces como mucho más allá de, o sea, sin financiación, ¿no? O sea, que estamos aprendiendo, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Es genial hablar con ellos, ¿no? Dice, son de la gente más lista del planeta, ¿no? Me dice, si tenemos dinero, hacemos, ¿no? Pero hacemos si no tenemos dinero, a lo mejor hacemos lo que queremos, ¿no? Y aunque tengamos, a lo mejor no lo hacemos, ¿no? O sea, hacen, tengan o no tengan, ¿no? Nosotros nos hemos hecho muy dependientes de las administraciones y de las subvenciones y de los dineros que nos dan en un sentido, ¿no? Entonces yo creo que a otro nivel es necesario continuamente extrapolar estrategias que cada vez son más comunes, ¿no? O más necesarias, ¿no? Que aprendamos unos de otros, ¿no? Aprendiendo de lo micro, pero trasladando a lo macro, ¿no? No sé. Carlos, bueno, yo a lo mejor por provocar un poquito y despertarnos también un poco a estas horas tan malas. Yo, si esta mañana Ramón echaba en falta planos, yo diría que esta tarde lo único que había eran planos. Y quería hacer un poco la reflexión en ese sentido, ¿no? Que es que, vamos, no voy a hacer demagogia, o sea, entiendo perfectamente el ámbito académico en el que nos movemos. Estamos también en una escuela de arquitectura que exige en la representación de la realidad una serie de códigos, ojo, códigos que muchas veces son, como decía esta mañana, más comprensibles para arquitectos que para el resto de los mortales. Hago énfasis en el contraste que había entre las imágenes de esta mañana de Sant Boi de Llobregat, en la que el objetivo de los planos, de las representaciones, era precisamente conseguir concitar la participación y esta especie de coolness, ¿no? que a la que somos tan dados en la Escuela de Arquitectura, de mantener esta frialdad elegante, ¿no? Frente a la representación de la realidad. Yo he echado en falta un poco en la investigación y como parte del corpus académico, ¿no? Para hablar en esos términos, me considero parte del problema. He hecho en falta, por utilizar las palabras de Fernando Ramón, la ropa, el sudor y la arquitectura de verdad, ¿no? He hecho en falta la materia, he hecho en falta los flujos de cosas y la suciedad de la realidad como tal. Y yo creo que eso es parte del problema, es decir, que estamos hablando de rehabilitación, de regeneración, de barrios desfavorecidos. Esta mañana hablábamos de los barrios basura, estamos hablando de todo eso, y sin embargo somos capaces desde el ámbito de lo académico de convertirlo en una especie de planos límpidos. Y eso no es inocente, yo creo que no es inocente, creo que no es neutro. O sea, yo creo que hay detrás una cierta voluntad de recuperación disciplinar, de recuperar las riendas y insisto, creo que es parte del problema. Yo creo que tenemos que empezar incluso a utilizar las nuevas tecnologías que nos permiten representaciones de la realidad en toda su realidad, investigaciones, estamos hablando de investigaciones, investigar nuevas formas de entender, de comunicar y de intervenir y quizá, yo sé que entre la gente de la mesa estáis metidos también en investigaciones de este tipo, pero a la hora de hacerlas públicas en la academia con mayúscula, al final acabamos recurriendo a los estilemas propios del mundillo arquitectónico. Bueno, yo creo que el tema no va por Rosario, o sea que los aludidos podéis responder. A mí me parece muy interesante este tema. Es verdad. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y de hecho nosotros, es que, claro, luego uno cae en estas cosas de forma... Es verdad que el hombre es el único que tropieza dos veces, pero nos dimos cuenta cuando hicimos nuestra primera investigación que era más... A nosotros nos metieron en investigación fundamental no orientada en el plan nacional y nos impresionó muchísimo porque nos sentimos con el compromiso de producir algo fundamental, no orientado, pero fundamental. Y entonces pensamos que teníamos que generar un conocimiento nuevo, que no nos valía con la típica cosa pseudoperiodística así de divulgación, de poner unas fotos, no sé qué, unos textos, no. Nos sentimos comprometidos en ese sentido. Luego nos dimos cuenta de que no había que ponerse así. Y que además efectivamente era muy difícil, al hacer una exposición fue muy fácil darnos cuenta de que era muy difícil que eso llegase al público.
esos códigos de representación, los planos que nosotros manejamos habitualmente y a los que no debemos renunciar, yo creo, es verdad que quizá no deben ser el único instrumento. No solo para llegar al público, sino también para trabajar nosotros. En la segunda fase de la investigación y en la segunda exposición incorporamos otros medios y fundamentalmente a través del vídeo quisimos abrir precisamente ese contacto con la realidad a pie de calle y la realidad de estos barrios, y toda la exposición se planteó como una secuencia de vídeos que no solo contaban estos barrios, sino que también servían como instrumento de análisis, y de alguna manera era nuestra pequeña corrección a esa cosa así. Seguíamos siendo cool con los vídeos, no los he enseñado aquí, pero también son muy cool, y quizás nos tenemos que revisar otra vez, pero fuimos totalmente conscientes de ese problema que mencionas. Creo que es real, estoy muy de acuerdo con eso. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, eso es fundamental. Tenemos que buscar, está claro, que otras herramientas. A mí, de los trabajos de campo, por ejemplo, que ha podido estar haciendo sobre todo Carolina, una de las cosas que más me ha gustado es que nosotros tuvimos un proyecto de cooperación que nos permitió estar allí, nada, poquísimo, en estos países 15 días, entre Valparaíso y Bolivia, pero después ya se ha podido quedar allí como un mes más. Y cuando ha trabajado con los vecinos, una de las herramientas más potentes, o los que trabajaba, eran una imagen que ha sacado y la ha enseñado muy poco, pero a mí me gustaba mucho porque era un gran mapa que yo le llamo el mandala, donde están dibujados como por capas y colores. Era una roseta que habéis visto ahí, ¿no?, donde se lanzaban tanto la gente del grupo Martadero como los vecinos a escribir y a dibujar sobre eso, que era lo que faltaba, ¿no? En cosas que se intentaba, hay, por ejemplo, hitos que se trabajaba sobre ideas propositivas, se ponía sobre la mesa para que los vecinos participaran ideas propositivas que les permitiera imaginar un barrio mejor, ¿no? Eso de mi barrio sano, mi barrio creativo, mi barrio conectivo, lo que pretendía es imaginar un barrio mejor, ¿no? Yo creo que ya he enseñado planos porque, bueno, está haciendo la tesis doctoral y va a hacer la tesis, y ya ha tenido luego que situar determinadas cosas para poder contarlas y explicitarlas. Pero yo creo que, si no me equivoco, que allí con los vecinos, por ejemplo, trabajaron sobre todo con maquetas, pero más bien para que los vecinos se dieran cuenta de dónde vivían, porque no reconocían muchas veces ni qué vecinos vivían dónde, ¿no? O sea, tenían una ausencia total casi de situación, de localización de los propios vecinos en un barrio, no en plano, sino físicamente, ¿no? E hicieron unas maquetas para realmente que los vecinos casi reconocieran sus calles en la maqueta, y una cosa muy rara, ¿no? O sea, la maqueta sirvió para que los vecinos se reconocieran en la maqueta donde vivía el otro vecino, ¿no? O sea, un método de acercamiento entre vecinos a través de una herramienta. Para nosotros es la maqueta, es una cosa un poco extraña, ¿no? De todas maneras, yo no sé si está por los SIG, por ejemplo. Vamos, los SIG viene a ser otra vez una herramienta, ¿no? Vuelve a ser disciplinar. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay un campo que todavía tenemos que avanzar muchísimo en lo propositivo que tiene que ser para nosotros trabajar con los sistemas de información geográficos, ¿no? No por la capacidad de producir planitos, sino por la capacidad de revelar informaciones que de pronto se hacen recurrentes, ¿no? Y se hacen informaciones que se hacen cualitativas, ¿no? Y cuando la pones uno al lado de otro, estalla, ¿no? Nosotros ahora vamos a tener la oportunidad, que la propia Universidad de Bolivia invita a una investigadora del grupo, a Salas Mendoza, a intentar trabajar en SIG con todo el material que Carolina y los vecinos y los grupos de investigación de la Universidad de Bolivia han levantado. Todas esas encuestas van a intentar trabajar con los SIG, pero no de nuevo para generar planos, sino a ver qué pasa, ¿no? Pero SIG es una herramienta, yo creo que por sacarle mucho partido, pero aún así tendríamos que inventar como muchas otras, ¿no?
para nosotros, de todas maneras, al participar con un centro de arte, que al final es con un espacio cultural, al final está siendo también una excusa para buscar también nuevas herramientas, porque ellos mismos están manejando otros actores que trabajan de otras maneras, ¿no? Y con otros mecanismos que no son visuales. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo mucho, yo creo, que con todo esto, ¿no? Y efectivamente nuestra disciplina tendrá que cambiar y hacerse también como más transparente con los interlocutores reales, ¿no? Y con los actores reales de estos proyectos de rehabilitación, ¿no? Que es sobre todo los usuarios de estos barrios, ¿no? Bueno, yo quería introducir también, porque claro, en el proyecto de investigación de Bolivia, quizás la parte que más quebraderos de cabeza nos da era precisamente la parte ciudadana, porque los vecinos en sí están muy desvinculados del barrio y entre ellos mismos no se conocen y no tienen, por supuesto, solidaridad barrial, ni siquiera viven de puertas para adentro, ¿no? Como decimos. Y a mí me gustaría introducir también en esta mesa de debate un tema que para nosotros en este proyecto concreto era muy importante, pero no lo he oído todavía, hemos llegado tarde a las intervenciones esta mañana, pero no lo he oído, que es el tema de los imaginarios colectivos, ¿no? Porque uno de los problemas, por ejemplo, de este barrio era que en la ciudad este barrio era súper peligroso y prácticamente todos los días había un asesinato allí y era como el imaginario de toda la ciudad y de los mismos vecinos del barrio, ¿no? Entonces eso nos hacía muy difícil empezar a trabajar con ellos porque ellos mismos pensaban que su barrio era absolutamente, ¿no? Era lo más peligroso y lo peor de la ciudad. Sin embargo, a nivel un poco de indicadores que nosotros barajamos en Europa, pues tenía unas aceras de un ancho determinado, había saneamiento, había bastante vegetación, tenía unos indicadores bastante positivos, pero el tema del imaginario era como algo muy importante. Bueno, seré breve que tenemos que terminar ya. Nada, solo ser eso, muy breve, uniendo las dos cuestiones, la que planteaba Charlie y la que planteaba Carolina. En realidad, posiblemente en nuestro caso tenga razón, o sea, que la exposición sea como más disciplinar o más académica, pero posiblemente esté vinculado a la escala final en la que se plantea la investigación, que es, o sea, los resultados los estamos dando casi todo el tiempo a macroescala o a escala estatal. Pero eso no deja de ser paradójico porque al final parte de lo que genera no solo la investigación, sino la motivación principal de todos los que trabajamos es todo lo que hemos aprendido en todo el trabajo de campo, en el trato directo con los técnicos municipales, con los vecinos, en la visita de cada uno de los barrios y de cada una de las operaciones de rehabilitación. Y ahora mismo es verdad que el proyecto del Plan Nacional posiblemente lo que haya hecho ha sido, a partir después de todo ese análisis en principio de casos y más cercano que hemos estado haciendo en trabajos anteriores, sí que separarse un poco y buscar como un planteamiento de una serie de características a tener en cuenta a la hora de diseñar y evaluar planes, pero sí que espero que en algún momento lleguemos a se plantee ese acercamiento a la realidad y en principio sí que se busca que luego tenga una aplicación real y un desarrollo real y visible que posiblemente sí que pueda expresarse de alguna otra manera y hacerse llegar de otra manera. Y ya vinculando directamente a lo que planteabas de lo del imaginario colectivo, sí que, por ejemplo, parte de las visitas que realizamos con los barrios vulnerables sí que resultaba muy curioso, porque al final hemos visitado muchos sitios de toda España, cómo O sea, nos hemos sorprendido en realidad, porque es verdad que la imagen que en la mayoría de las ciudades hay de estos barrios, que en muchos casos visitábamos barrios que se entendían como lo peor de cada casa y otros barrios que no lo eran tanto, pero sí es verdad que no se correspondía la imagen que se tenía tanto a nivel de la ciudad o a nivel del propio barrio con la realidad que se vivía allí. Sí que, por lo que hemos estado viendo, sí que se ha hecho, ha habido muchos trabajos orientados, o en algunos casos ha habido trabajos orientados a luchar contra esa imagen del barrio, no solo, o sea, tanto dentro del barrio como fuera, pero sí que creo que queda aún mucho trabajo que hacer en eso, porque sí que la mayoría de los casos que hemos estudiado sí que seguían teniendo, independientemente del trabajo que se hubiera hecho y de que no coincidiera con la realidad, sí que seguían manteniendo esa imagen en el imaginario colectivo de la ciudad. Bueno,
estamos ya fuera de horario, así que el que tenga alguna pregunta que la haga en el descanso que vamos a hacer de unos 15 minutos, ¿os parece? Y continuaremos con la siguiente sesión con otros 5 grupos de investigación. Muchas gracias a todos.